hoy con la lluvia, y porque tengo que ir a hacerles unas compras escolares a mis nietos, vine manejando. Yo no cogí taxi. Bueno. Es decir, que hoy me vas a obligar a irme solo. Bueno, esa historia es que no era, pero es el además, castigo por la lluvia. Llovía tanto además que, Sí, que claro. para poder hacer cualquier cosa Qué tengo horror, que ¿no? llevar paraguas y además, bueno, pero en todo caso, además seguro todos los taxis estaban ocupados. Sí, claro. venía en una parte un poco complicada, entonces, y de pronto me di cuenta que me sentía muy tranquilo. Tenía tiempo para llegar y todo, pero como que no tenía ninguna tensión por lo que estaba pasando en la ruta, que estaba complicada. Y lo que pasó fue que estaba puesta Radio Universidad y lo que estaba escuchando, hasta yo no le había puesto como la atención así, concentrada, la novena de Beethoven. Ay, claro. Entonces, claro, cuando iba a empezar el cuarto movimiento, entonces fue cuando me percaté, porque ya dije, ahora viene el himno de la alegría. Sí, sí. Y se me ocurrió entonces, decir, mira, pues sí, es que a pesar de todo, yo aquí estoy calentito, y voy oyendo eso, y entonces no me importa que de adelante no se apresure. Pero me sobrevino un pensamiento más allá, y uno acaba siempre por pensar en otra cosa más allá de lo que está ocurriendo alrededor. ¿Cómo es que Beethoven era compatriota de los verdugos de Auschwitz? No puede ser, ¿verdad? No puede ser. ¿Cómo esta humanidad que que irradia de esta música, de esa alegría, la puede haber producido el mismo, la misma Era más cultura, Wagner, la misma civilización, ¿verdad? Entonces, Bueno, cada uno pensando, Lo que pasa es que esos viejillos de Irish estaban más identificados con Wagner que con Beethoven. Sí, exactamente. no, pero aún así, Pero bueno, pero aún así, estamos de acuerdo. Es que Estamos de acuerdo. pero porque incluso Wagner como músico, perdón, cuando uno tampoco, lo que pasa es que Wagner era un antisemita Furibundo. con sus monstruosidades internas, Sí, claro. Sí. pero bueno, eso para ir a esto, la posibilidad de que una colectividad se desmorone moralmente en poco tiempo, que real que es. Y lo digo porque estaba leyendo. Y con la cultura. Sí, bueno, es que eso es lo interesante, ¿verdad? Lo triste, más que interesante. Estaba leyendo un libro que es muy raro, muy raro, pero pronto se da cuenta de que es como útil. Imagínense que se trata de la correspondencia intercambiada entre dos escritores de entreguerras. Uno es Stefan Zweig y el otro Joseph Roth. Bueno, es menos conocido Joseph Roth. Sí. Joseph Roth nació en la región esa que cambia de manos más o menos cada 50 años, y entonces era ruso-polaco, pero de nacionalidad alemana, austriaca. En tanto que Stefan Zweig vivía en Austria, pero era alemán de corazón. Entonces esas cosas, lo que la correspondencia tiene es que se trata de dos personas, escritores de mucho prestigio ambos, pero uno con mucho éxito editorial y mucho dinero, digamos, con prosperidad material, Zweig, y Joseph Roth, un pobre de solemnidad, que a todo el mundo trataba de ayudarle económicamente, y ahí viene un intercambio de correspondencia de lo más hermoso entre dos individuos
que me hicieron pensar que en Costa Rica 2 escritores, en vez de apreciarse, buscan a ver cómo se tiran una zancadilla uno al otro. Sí. Y entonces se pone uno a pensar, bueno, ¿cómo es que esos 2 individuos, uno predice todo lo que va a pasar, la catástrofe, y el otro pareciera que cree que no. Y el que sí vio la catástrofe y la anunció, y ahí en esas cartas se ve que tenía una clarividencia extraordinaria. Roth murió de un infarto en 1939, y Zweig, el optimista, se suicidó en Brasil en 1941. Ajá. ¿En Brasil? Sí, él huyó a Inglaterra, sí. Y después en Inglaterra empezó a tener algunos problemas y se fue a Brasil. En Brasil escribió mucho y fue muy apreciado. El último libro de él, el que vos leíste, ¿cómo se llama? De nuestro tiempo, creo que se llama. Sí. Ese lo escribió en Brasil. Sí. Pero, qué tirada que uno... Pero tiene algunos que no son tan optimistas, ¿verdad? Es decir... Bueno, lo que me refiero a esa... El intercambio de cartas revela... Sí, claro, 2 posiciones. Es más, hay un momento en que Roth le dice francamente que si es que él teme de expresarse más porque no quiere quedar mal con Alemania, la Alemania que ya está montada, ¿verdad?, por Hitler. Vos leíste Una conciencia contra una tiranía. Ese es de Zweig. Sí. Y sí. es pesimista. Pero la cuestión ahí es cómo en una catástrofe evidente que sobreviene, que ya está presente, hay personas que se dan cuenta y la intuyen. Pueden gritar, decir lo que y alrededor de ellos nadie entiende, y tan nadie entiende que acaban entonces la mayoría. El otro día yo explicaba que el curso Malaparte daba a Hitler por fracasado en 1931. Sí, claro. Lo daba por fracasado y ya lo dejaba de lado como diciendo, no, este no va a llegar a ninguna parte. Y llegaron a Malaparte. Malaparte, Curcio Malaparte, exactamente. Entonces, y pensaba en eso viendo, eso más viendo a nuestro amigo Donaldo Trump en Puerto Rico. Desastroso. ¡Qué imbécil! ¡Qué bestia! Tirando ¿Vieron pan. eso? ¿Qué? Pero tirando así. No, de papel higiénico. Papel higiénico. Papel higiénico, sí, qué azúcar y otras, lo que tirara, pero papel higiénico. Sí, no, pero lo más seguido. No, es un bestia. Es que horror, y yo me pregunto, ¿cómo en Estados Unidos no hay una conmoción? Pero además lo que les dijo, no solo lo que hace tirándoles las cosas, humillándolos, no, sí. Exacerbando, digamos, la necesidad de resolver problemas alimenticios o de ciertas cosas básicas, de decirles que lo que tenían ellos era, la culpa era de ellos de lo que estaba pasando en Estados Unidos. Algo así les dijo. Sí, es un bestia ese carajo. Y cosas como humillante. Yo creo que más que nunca también hay que reivindicar la independencia de Puerto Rico, así como estamos hablando hace unos programas atrás de la República Española. La independencia de Puerto Rico es necesaria porque reconoció incluso la condición de segunda clase que tienen los ciudadanos de Estados Unidos. Claro, lo reconoció. A propósito de aquella intercambio que habíamos tenido aquí, de nuevo volvió a matizar eso. Un estudio de CNN que hicieron con motivo de la visita de Trump, de la empresa esta noticiosa, dijo que en una encuesta en Estados Unidos la población, casi en un 70%, desconocía que Puerto Rico era parte de los Estados Unidos. Sí, no, increíble. Yes. Y los que trabajan en Estados Unidos no son ciudadanos, son ciudadanos de segunda clase. Lo que le dijo la alcaldesa de San Juan, que se podía ir a los infiernos 1000 veces. Así le contestó. Sí, claro. Claro.
después de escuchar sus palabras, lo que me toca a mí decirles es que se puede ir a los infiernos directamente y 1000 veces. Eso fue lo que le contestó a la señora esa. Sí, bien contestado. Una bestia. ¿Cómo puede una sociedad como la estadounidense aguantarse? Es que son muy ignorantes, ese es el problema. Hay una élite que sí, muy preparada, pero la masa es ignorante. No confunden a Costa Rica con Puerto Rico. Bueno, pero ahí no saben, esa es la realidad. No tienen ni idea. Pero bueno, es que... Y en las universidades, cuando te dice un amigo, un compañero, te dice, usted de Costa Rica, Puerto Rico. Bueno, pero eso es lamentable. Es la tragedia de tener ese nombre como país. Puerto Rico, no Costa Rica. Sí, si Costa Rica se llamara Malvavisco, no. Malvavisco. No, pero además en la tragedia de Puerto Rico hoy se descubre también, no es que se descubre, eso existe desde 1930, sí, claro. Pero se descubre a los ojos de la opinión pública algo que está operando desde 1930. No se autoriza ningún desembarque, ningún barco puede atracar, ningún avión puede llegar si no es a través del territorio de los Estados Unidos. ¿A Puerto Rico? Sí. Entonces, cualquier cantidad de mercadería que quiera enviarse a Puerto Rico tiene que ir primero a Miami, donde sea, y de ahí reembarcarse, con lo cual eleva los costos de los productos de los puertorriqueños casi en un 50% más que en los Estados Unidos. Eso no lo sabía yo. Es una cosa humillante. No, pero perdón, entonces tenemos que ir a la lucha por la independencia de las colonias de Estados Unidos. Sí, claro. Pues sí. Porque Benjamin Franklin, una de las piezas más conocidas. Uno de los líderes de la independencia de Estados Unidos, intelectual muy importante de la Constitución y de todo. El libelo que escribió contra el rey Jorge de Inglaterra, diciéndole que tenían derecho a rebelarse las colonias porque Inglaterra exigía que todo lo que iba para las colonias pasara por Portsmouth. Por Liverpool primero. Y entonces, Franklin, es lindísima esa pieza, le dice al rey que entonces, ¿por qué lo que va para Inglaterra no pasa antes por Hanover? Porque la casa reinante era la de Hanover. Sí. Y eso fue lo que provocó, uno de los elementos que condujo a aquel episodio de las cajas de té en Boston. ¿Cuál era? No me acuerdo. Mayflower. De unos... Sí. Un embarque de té, creo que fue. Pero bueno, eso yo no lo sabía, eso es una barbaridad. Claro. Sí. Así como suena, entonces el costo de vida en Puerto Rico es, según los datos que han dicho, 50% más alto que en Estados Unidos, porque todo tiene que entrar primero por Miami. Entonces vienen barcos con mercadería, tienen que ir allá, trasladar la mercadería a buques que están autorizados a entrar a Puerto Rico. Para quedar, al final para quedar muy bien, dijo que había que perdonarles la deuda, como si la deuda fuera con el gobierno. Si es una deuda con dueños de bonos y con un montón de personas físicas, y sencillamente él dice que hay que perdonarlo. Bueno, no sé cuántos miles de millones son la ya deuda. Desde 1983 Fidel Castro había dicho que la deuda externa era impagable para todo el continente y también para Puerto Rico. Sí. Bueno. Yo no, esa parte... Fíjate que yo tengo por ahí ese texto en algún rincón de la biblioteca. Vamos a traerlo. Y es más, a mí me llama mucho la atención porque ahora recuerdo el nombre, hay un humorista alemán que era un gran físico, que era amigo de Benjamin Franklin, se carteaban ellos de manera afectuosísima. El alemán era
consejero del rey Jorge. Y se carteaba con Benjamin Franklin como si Benjamin Franklin no le estuviera diciendo hasta de mal que iba a morir a su rey. Pero bueno, yo no tenía idea de eso. Mira. No, es una situación. Y la de Puerto Rico es como, bueno, tal vez cuesta mucho imaginarla. Esa lucha pero es que por la tiene independencia un es vieja. 80% del territorio afectado, pero desastrosamente afectado. Sí, claro. Oíme, pero esa lucha por la independencia es vieja. Y en el sector de como le llaman ellos, que sean reconocidos como un Estado, no libre asociado, sino como un Estado más fuerte. Eso es lo sorprendente, es decir, que tienen, ya están domesticados en ese sentido. Ahí todavía existe el Partido Independentista de Puerto Rico. Sí, y existen héroes como Lolita Lebrón. Sí, bueno. Sí, claro. Acaba de salir uno de ellos preso. Albizu Campos. Albizu Campos, por supuesto. Claro. Y una gran cantidad de líderes importantes de la lucha de independencia de Puerto Rico. Pero no tienen mayoría en Puerto Rico. Ese es bueno, y así sucede a veces. Sí, por eso sí. Por eso digo que en este momento, esta situación que ha planteado ese personaje que gobierna Estados Unidos, yo creo que va a estimular, ojalá, los movimientos independentistas y fortalezca el movimiento independentista de Puerto Rico. CNN, cada vez que habla de... Yo veía muy poco CNN porque me gusta mucho Fox, pero últimamente, por accidente, y me está gustando, entonces pone la Casa Blanca de Trump. La Casa Blanca de Trump. Sí, es, y entonces es correcto. relata todas las estupideces que hace cada minuto. En cambio, Fox, no es que lo defienda, pero es muy... eso es lo que me gusta ahora de CNN, que le vuelan riata. Pero la que ya me dejó a mí turulato, como decía aquí en Cuba, fue la escena esta donde está hablándole no sé a quiénes y dice algo así como que Puerto Rico es una isla totalmente rodeada de agua. ¿Cómo? Mucha agua. Así. Muchísima agua. El otro él estaba hablando con gente que no era en Puerto Rico. Entonces quiso decir algo sobre Puerto Rico y dijo eso. ¿Qué idiota? Una isla rodeada de agua, rodear de cartón, idiota. Por dicha no pensó en un oasis para decir que estaba rodeada de arena. No puede ser, es que no puede ser. Dice, no da para. Y tiene 2 o 3 palabrejas que utiliza todo. Solo le hubiera faltado decir un eso. Desastre. Sad. Sí. That's very sad. Yo nunca creí que en un cerebro pudiera caber tanta estupidez como en la de este hombre. Pues así es. Y claro, ahora también lo que uno tiene que decirle a toda la humanidad que se fije bien, porque gente como esa puede llegar a la presidencia. De ahí la importancia de distinguir entre 2 cosas, entre votar y elegir. Exacto. Porque no es lo mismo votar y elegir. Uno puede votar marcando papelillo, no marcándolo, está ejerciendo el voto. Pero en ese acto también se elige. Entonces hay que saber a quién se elige con el voto, porque hay que distinguir las 2 cosas. Yo creo que es una cuestión que no es semántica, es un problema de contenido, es de instrumental que tenemos en la manita cuando vamos a ir el 4 de febrero a decir, bueno, vamos a votar, sí, pero vamos a elegir. Es decir, que la gente no entienda como que el acto del voto es nada más como separado del otro. Hay que saber por quién se va a votar. Sí, por eso es que a mí me irrita un poco toda esa propaganda que hace el Tribunal de Elecciones, sobre todo en Radio Universidad, que te aburren con un programa ahí más malo sobre... hace creer que el voto es algo sacramental, que cuando uno entra al recinto a votar, el Espíritu Santo eso no es cierto. No puede cometer la estupidez más grande de su vida votando ahí por cualquier imbécil. Por una razón. ¿Cómo? Es por una razón. Ajá. Porque en ese concepto se exaltan únicamente
los 30 segundos de democracia que la gente ejerce. El orgasmo de la democracia. 30 segundos, lo que usted puede durar ahí votando, un minuto y medio si se atrasó mucho. Yo creo que hay gente para aprovechar más la democracia, 2 minutos para que... Hay gente que creo que llega y siente la lengüita de fuego del Espíritu Santo en la jupita y está votando porque además... Ese cuento de la soberanía radica en el pueblo, es más o menos lo mismo. Ojalá que no sea un cuento, digamos. Ojalá que no sea un cuento, pero pues eso al final, pero es que es un concepto hay negativo. Una delegación permanente. No es la delegación, es el concepto negativo de que la democracia se ejerce en el acto del voto. Sí, claro. No tanto de la elección, del voto. Y entonces, ahí se sacraliza el proceso que va a darle unos segundos de democracia en posibilidad de ejercer a la gente yendo a votar. Cuando la democracia debería ser real, pues efectiva, claro. Sobre costo de la vida, sobre vivienda, sobre oportunidades, sobre salud, que la gente disfrute, para decirlo con Bolívar, que el pueblo sea feliz verdaderamente. Además, cosas como las que pasan Bueno, es que pero el proceso, difícil, los procesos internos porque, sí, perdón, porque siempre hay una delegación. No, sí, estamos hablando, yo acepto la delegación. Sí, bueno. Sí, claro. Pero la delegación en ese sentido de poder, de que yo delego mi voto en Fernando para que él sea presidente de la República, te fregaste. Obliga a que Fernando tenga armonía conmigo, gobierne bien para mí, no se desvíe del poder, no haga actos corruptos ni actos equivocados. Y que si él hace eso, yo tengo derecho a rebelarme contra él, sacarlo y ponerlo a usted. Eso sí me... Hay que aplaudir. Para explicar brevemente cómo sería la cosa. Pero igual derecho tengo si se me desvía, para quitarlo. Nosotros no tenemos ese derecho de revocatoria de mandato. Y eso, hay el derecho. Como el poder no lo ejerce solo el presidente, sino... el poder. Naturalmente existe la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789 ya establecía ese derecho. Sí, es natural. La Constitución Política de Costa Rica de 1844, si no me equivoco, establecía ese derecho, después lo quitaron. Sí, eso es como ahora que uno está... Lo quitaron. Sí, claro. Pero si hay un artículo. No, ninguno. En la Constitución no hay ningún artículo que diga que se puede quitar al presidente. La única forma de quitarlo es con elecciones siguientes. Cada 4 años. No hay un derecho a la rebelión. No hay derecho a la rebelión establecido en la Constitución Política de Costa Rica. Hay que establecerlo. Claro que hay que establecerlo. Claro que sí. Yo no sé por qué yo tenía la idea. ¿Será por la Constitución anterior? No, por la del 44, seguro. Estás ahí metido todavía. Sí. Dice que hay que aterrizar. ¿A dónde? La del 71 no establecía eso.